Sus niños eran pequeñitos y ahora me dice que están en la universidad. Imagínate los años que han pasado, los años que han pasado. Qué bueno, nos alegra mucho tenerles con nosotros. También tenemos a David Tapia con su familia, o parte de su familia, viene con su esposa y un par de sus hijos, y tiene también que darnos otro anuncio referente a aquello que había hablado la última vez sobre el tema de las medicinas para Venezuela y todo aquello, ¿se acuerdan? Así que, David, por favor, pasa adelante. Creo que vas a poner algo de algún vídeo, algo que se va a ver en la pantalla, ¿sí? Ok. Entonces vamos a prestar atención porque el tiempo se acerca y él nos tiene que explicar una serie de cositas en cuanto a esta actividad que, aunque parece que está muy lejana, cuando nos demos cuenta, está a la vuelta de la esquina. Hermanos, hemos comenzado, hoy sería la tercera clase, por decirlo de alguna manera, sobre este tema que no he tratado de buscar un título demasiado rebuscado, sino es muy sencillo: educación cristiana. La primera clase, la primera reunión, la primera exponencia que tuvimos sobre este tema, para repasar un poco, yo dije que yo he conocido a muchos creyentes que han sido víctimas de una mala enseñanza. Y por aquí han pasado muchos. Por aquí ha pasado mucha gente, no están todos ahora, muchos han regresado a sus países o están en otras congregaciones, que fueron en un momento determinado de su vida víctimas de una pésima enseñanza. Y venían, pues, a veces en algunas ocasiones heridos, en algunas ocasiones con unos sobreénfasis sobre ciertas y determinadas cosas de la Biblia que sí son importantes, pero que hay otras cosas también. Y es como que queda ahí como un vacío que después como que cuesta entrar, no otras enseñanzas, sino la enseñanza completa de la palabra de Dios. Es importante hablar de todo, pero si estamos todo el santo día hablando de lo mismo, nos vamos a quedar anclados en un tema y no vamos a crecer, no vamos a madurar. Es como personas que están todo el día hablando acerca del Espíritu Santo. Está bien hablar del Espíritu Santo, no es nada malo. Es algo bíblico, hay que hablar del Espíritu Santo, hay que conocer lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo, que dicho sea de paso es muchísimo, pero es que hay otros temas. Tenemos que hablar también de que el Señor viene, de que hay una segunda venida, y tenemos que hablar de que Él ya vino y cumplió más de 150 profecías en su persona durante su primera estancia en esta vida. Y tenemos que hablar de la condenación eterna, porque también es un tema que está en la Biblia, y del perdón, y del amor, y del arrepentimiento, y de la familia, y del dinero, y de tantas cosas. Pero cuando nos quedamos anclados en un tema, y además en ese tema no te lo enseñan correctamente según la palabra de Dios, pues eres una víctima de una mala enseñanza. Y por eso yo creo que algo que es fundamental en la vida de todo creyente es que reciba una buena educación. Yo creo que el deseo de todo padre es darle a sus hijos la mejor educación que esté a su alcance. Y yo como pastor lo que deseo es que tú no te quedes anclado en un tema, que no te quedes anclado en un punto, olvidándote de todo lo demás, y haces un sobreénfasis sobre una cosa y parece que eso es lo más importante de la vida y no sabes la cantidad de bendiciones que te puedes llegar a perder si te quedas única y exclusivamente con algo que no digo que no sea importante, pero no es lo más importante. Y por eso el tema de educación cristiana. Y una de las cosas que hemos estado viendo en estas clases, esta es la tercera, por si lo buscan después en internet, educación cristiana, tercera parte, es que el creyente se va a encontrar a lo largo de toda su vida con una serie de enemigos, muchos, pero vamos a resumirlos en tres. Y esos tres enemigos son, por antonomasia, ¿no? El diablo, Satanás, que dicho también sea de paso, recibe un montón de nombres en la Biblia este personaje, ¿eh? Generalmente el diablo, Satanás y dos o tres más se conoce la gente, pero recibe más de 20 nombres este personaje en la Biblia, más de 20 nombres. Y a través de cada uno de ellos podemos conocer su naturaleza, sus estrategias, cuál es su futuro, a dónde apunta, cómo se va camuflando a lo largo de la historia y cómo actúa en una época y cómo actúa en otra época, ¿verdad? Y cuáles son las armas favoritas que él utiliza. Y depende del tipo de persona, si eres hombre, si eres mujer, si eres casado, si eres soltero, si vienes de una corriente doctrinal o si vienes de una corriente cultural, pues te va a atacar de una manera o te va a atacar de otra. Y es importante también conocer este tema, y la Biblia habla mucho acerca del diablo.
Y el mismísimo Señor Jesucristo se lo topó cara a cara en el desierto de Judea y le tuvo que citar la palabra, y sabemos de dónde viene y sabemos pues cuál es su objetivo y cuál será su fin. Pero no solamente tenemos al diablo como enemigo, sino que también tenemos al mundo. Y yo dije el otro día que hay algunos creyentes que a veces se llevan como una especie de shock cuando ven ese texto. Y por cierto, vi unas camisetas que se han hecho donde pone atrás Juan 3:16, ¿no? Y ese versículo, que algunos lo han considerado el corazón de la Biblia, menciona la palabra mundo. Y curiosamente dice que Dios amó al mundo, y lo amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, pues con el objetivo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vimos el jueves que Juan, el que escribe esas palabras, el que escribe ese evangelio, sin contradecirse en absoluto, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver, por una parte escribes en tu evangelio que Dios amó al mundo, y lo amó de tal manera que dio a su Hijo, cosa que nos sorprende y nos rompe todos los esquemas, ¿verdad? Que Dios dé a su Hijo por amor al mundo. Y por otra parte escribe en una pequeña carta que lleva su nombre, Primera de Juan, pues que no hay que amar al mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo amamos? ¿No lo amamos? Si Dios lo amó, ¿por qué yo no lo puedo amar? Y es que los idiomas en los que se escribió la Biblia son tan ricos, son tan amplios, que no hace falta dar muchas explicaciones cuando uno quiere decir exactamente una cosa, pero a veces cuando se traducen los textos al idioma nuestro, al español, por ejemplo, pues tenemos una sola palabra para definir al mundo. Pero sin embargo, tanto en hebreo como en griego, hay diferentes palabras para mundo, para tierra. Y lo que Juan nos está diciendo es que Dios amó a la humanidad. Dios amó a la humanidad, Dios amó al hombre y lo sigue amando y lo seguirá amando siempre. Pero hay un sistema de valores, hay un gobierno paralelo al gobierno de Dios, el reino de las tinieblas, como también se le llama, capitaneado y dirigido nada más y nada menos que por Satanás, aquel ángel que tuvo una comunión con Dios extraordinaria y que vivió cerca de Dios, sabe Dios cuánto tiempo, que ha creado una filosofía, ha creado unos valores y unos principios que son los que rigen al mundo hoy en día. Y Juan dice: a eso no hay que amarlo, ¿vale? No hay que amar el modelo, las comidas del mundo, comidas entre comillas, no hay que amar las filosofías del mundo. No dejes que el mundo te diga cómo tienes que vestirte, cómo tienes que peinarte, cómo tienes que caminar, cómo tienes que entrar, cómo tienes que salir, porque serías entonces un robot y serías un títere en manos de un sistema que es cambiante, porque la gente del siglo XXI, los jóvenes de hoy en día, no viven igual que los jóvenes de la Edad Media, ¿verdad? Y es una lástima cuando vemos que a veces hay gente que entra en corrientes, en modas, en estilos, que dentro de un año, dentro de un poco de tiempo, pues va a ser completamente todo diferente. Y es una lástima ver cómo a veces hay gente que es fluctuante y ahora le gusta una cosa y mañana le gusta otra, y ahora dan la vida por algo y mañana odian ese algo. Por eso la palabra de Dios es inmutable, no caduca, no envejece, sino que los principios de Dios son eternos, de eternidad a eternidad. Y Juan dice, repito, no ames la filosofía, el estilo del mundo, porque si lo amas, tienes un problema, tienes una carencia. Y es que el amor de Dios no ha sido perfeccionado en ti. Si a ti el mundo todavía te atrae, te domina, te seduce, te arrastra, te cautiva, te vuelve loco, tú tienes un problema muy serio. Y es que hablamos, sin dejar de lado el último punto, que nuestra relación en cierto sentido es como triple, ¿no? Yo tengo una relación con Dios que no empezó el día que yo nací, sino empezó el día que yo nací espiritualmente. Pero también tengo una relación con mis hermanos. No vivo encerrado en mí mismo, en una burbuja. Me quedo en casa, pongo el internet, escucho el culto, apago y aquí no ha pasado nada. Sino que Dios ha creado, Dios ha diseñado nuestra vida para vivirla juntos. Y el vivir juntos es complicado, porque al principio todo es muy bonito, todos somos muy agradables y simpáticos. Pero en la medida en que nos vayamos conociendo van a surgir roces. Van a surgir discrepancias, porque a uno le gusta una cosa y a otro le gusta otro, y uno van por una línea y otros van por otra línea. Entonces Dios nos ha puesto a todos en el mismo saco, en la misma lata, ¿verdad? Para moldearnos, no para competir, ni para pelear, ni para discutir, sino para complementarnos el uno al otro. No es quítate tú para ponerme yo, sino es que el taller de Dios, la escuela de Dios es la iglesia.
Y nosotros pasamos muy poco tiempo en relación a lo que otros cristianos pasaban, digamos, entre comillas, en lo que era la iglesia, lo que era la confraternidad de los hermanos. Pero a pesar de que pasamos muy poco tiempo juntos, solamente 2 cultos a la semana prácticamente, si es que vienes a los 2, pues a veces en esos 2 cultos, en esa poca relación, pueden surgir cosas, pero esas cosas que surgen son las cosas en las cuales Dios quiere trabajar en tu vida. Y puede ser que a lo mejor tengas problemas de orgullo y no te has dado cuenta. Porque en el mundo mucha gente tiene problema de orgullo, y si tú también tienes problema de orgullo, pues puede ser que pase desapercibido tu orgullo dentro de un mundo de orgulloso, valga la redundancia. Pero en la iglesia el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la impuntualidad, los complejos, todo eso va a salir a la luz. Y entonces no es solamente de venir y escuchar un sermón, buenas tardes, Dios le bendiga a todos, me voy para mi casa, sino es cuestión de que Dios comience a podar y a tratar. Y por eso dijimos en uno de los puntos, no huyas del trato de Dios, porque Dios te quiere tratar. Si quieres estar toda la vida llegando tarde y marchándote el primero para no tener contacto con la gente, te estás perdiendo la bendición de poder crecer. Y tus mejores amigos y tus relaciones tienen que comenzar a surgir y a levantarse dentro del seno de la iglesia. Y te vas a dar a conocer. Y cuando uno se da a conocer, pues conocen los aspectos positivos y los aspectos negativos que todos tenemos, ¿verdad? Y todo eso entra dentro del trato de Dios. Pero también dijimos que tenemos un tercer enemigo, y es del que hablamos mucho el día jueves, y es lo que llamamos la carne. Y dimos una definición de la carne. A mí me gustaría que la leyéramos porque no es que sea la mejor, pero pienso que se acerca mucho a lo que estamos hablando. La carne es la fuerza interior compulsiva que hemos heredado de la caída del hombre y que se expresa generalmente en forma de rebelión contra Dios. Esa fuerza interior no la vas a domesticar con el paso del tiempo porque te has convertido, porque la carne ni se transforma ni se renueva. La carne siempre será lo que es carne. Ese ego, ese deseo de pecar, esa impulsividad a hacer lo malo, a ir en contra de los principios establecidos por Dios, de los valores, salirnos de los límites que Dios ha establecido para nuestro bien. Vivir en la anarquía absoluta, vivir fuera de los principios establecidos por Dios. Pues una de las cosas que dijimos el día jueves es que la carne por uno mismo no se puede superar. Y también dijimos el día jueves que sería muy bueno que ustedes se leyeran cada día el capítulo 7 de la carta de Pablo a los Romanos, porque el mismísimo apóstol Pablo dice, hermanos, yo les voy a abrir mi corazón. Las cosas que yo quiero hacer no las estoy haciendo. Y las cosas que debería hacer, no las estoy haciendo. Y él lanza ese grito desgarrador que nos deja a todos con la boca abierta, porque estamos oyendo hablar a Pablo, no a un recién convertido, un mequetrefe que pasaba por la calle y dice esto, sino a todo un apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre con una experiencia, un conocimiento de Dios tremendo. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él recurre a una costumbre romana que en algunas provincias se practicaba, y era colgarle, atarle a la espalda el muerto al criminal. Y lo paseaban por toda la ciudad mientras lo insultaban y le tiraban todo tipo de cosas y de excrementos y de basura, ¿verdad? Y le colgaban el muerto y finalmente lo llevaban también a él a la muerte. Y Pablo llega un momento en el que dice que hay una ley dentro de sus huesos que pelea contra la ley de Dios, contra el Espíritu de Dios, y es la ley de la carne. Pero él no termina en una desesperación diciendo, bueno, pues esto, hermanos, esto es imposible, porque cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sin Cristo, alejados del Señor, pues ni siquiera nos dábamos cuenta de que teníamos este problema, y si lo sabíamos, pues no le dábamos ninguna importancia. Pero es que ahora en Cristo me siento fatal, porque resulta que cuando peco me siento mal, porque el Espíritu me da testimonio de que he caído, y ¿qué hago con todo esto? Pero Pablo termina no en el último versículo del capítulo 7, porque eso de los capítulos y los versículos sí es muy práctico para buscar en un momento determinado lo que uno está buscando, pero es que a veces se mutila el pensamiento, se corta el pensamiento y te quedas con un mal sabor de boca, como diciendo, bueno, este hombre termina desesperado, este hombre termina diciendo, miserable de mí, punto, y ahora pasamos a otra cosa. No, es que las cartas de Pablo no terminaban así, la Biblia no terminaba así, ¿verdad? No es un punto y final, es un punto y seguido. Y él termina diciendo algo impresionante, diciendo, pero ahora ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que tal vez a ti esto no te motiva a decir ni siquiera un amén bajito, pero tú sabes lo que significa vivir sin el peso de la culpa, sin el peso de la condenación. Tú sabes cuánta gente vive como miserables y amargados y llorando y no saben ya qué hacer porque han luchado durante tanto tiempo, durante tantos años con algo y parece que nunca se va a superar ese algo. Pero en esta tarde en esta tercera ponencia o clase, o llámalo como quieras, yo quiero hablarte de la salida bíblica para poder vivir en victoria todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo tengo que decir algo y lo digo con toda la autoridad del mundo porque tengo la palabra de Dios que me respalda y lo vais a ver, lo vais a poder comprobar. Se puede superar la carne. La carne no tiene por qué ser nuestro amo durante toda la vida y yo un siervo inútil, un esclavo, ¿verdad? Imposible de poder vivir, de poder disfrutar de la vida, sino que la carne se puede vencer, no por uno mismo, sino en el poder de Dios. Y hay una serie de principios, no digo secretos, porque aquí no es cuestión de secretos, es cuestión de conocer las herramientas, es cuestión de saber lo que Dios ha puesto a mi alcance, para que tú puedas disfrutar como cristiano, porque no hay nada peor que ser cristiano y no disfrutar de tu relación con el Señor. Date cuenta que hay dos aspectos de la vida de un cristiano, es la vida presente y la vida futura. Y claro, y si para disfrutar tengo que esperar a ir a la gloria, pues no veas. Pues ¿cuánto tiempo me falta por llegar a la presencia de Dios? Bueno, pues no sé, pueden ser 20 años o 30 o 40 o sabe Dios cuántos. Pero entonces mientras tanto que sufrir, llorar y estar todo el día hecho polvo, pues no señor, no señor. Sino que aquí en esta tierra el Señor nos dice que podemos ir de victoria en victoria. Aquí en esta tierra puedo yo vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Aquí en esta tierra. No cuando llega al paraíso, a la Nueva Jerusalén y esté allí con los patriarcas y con los profetas. No, aquí mi hermano, aquí podemos vivir con gozo, aquí podemos vivir con paz, aquí podemos vivir con bendición, tranquilos y seguros porque sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, porque si no es así, entonces parece que somos como masoquistas, ¿no? Nos hemos convertido para sufrir. Vamos a ver, el sufrimiento es una de las asignaturas por las cuales tendremos que pasar. Si tú no quieres sufrir, no te conviertas. Uy, mi madre, ¿qué dijo este hombre? No, es que a veces por convertirte vas a sufrir el menosprecio, el rechazo de la familia, la burla o la crítica de los compañeros de trabajo. Puede ser que algunas personas te viren la espalda, sí, claro, ¿cómo no? Puede ser que llores en algún momento determinado, pero eso no es el fin, el objetivo de la vida cristiana. El objetivo de la vida cristiana es que Él termine convirtiendo todos tus lamentos y tus tragedias en baile para la gloria y la honra del Señor. Y también el apóstol Pablo decía, y les recuerdo, que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que una vez consolados podamos también consolar a los que están pasando por alguna tribulación. Y yo les mencionaba el jueves uno de los primeros versículos que aprendí en mi vida de memoria. Romanos 8:18, que ustedes se lo saben de memoria también, ¿verdad? Lo que hicieron así, ¿qué dice? Algunos dicen, sí, yo me lo sé también. ¿Qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro que se sufre, claro que uno llora, claro que uno puede ser perseguido, claro que uno puede ser malinterpretado, pero también te puedo decir que la paz de Cristo es una realidad. Y el Señor es nuestro pastor. Y aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no vamos a tener miedo a nada ni a nadie, porque Él está conmigo. Y te podría mencionar un montón de versículos más. Ahora vamos a ir primeramente en esta tarde a Primera de Juan, capítulo 1, donde vamos a encontrar un principio fundamental para poder vencer a la carne, para poder vivir en victoria. Y ese primer versículo se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Yo lo voy a leer, esos versículos yo lo voy a leer. Después hay otros que unas hermanas nos van a estar leyendo. Pero este versículo de Primera de Juan 1, 8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no hay nadie en esta tarde sentado en esta sala que puede decir, yo no he pecado, yo estoy libre de este tema, por lo tanto a mí este mensaje
sinceramente me resbala. No, querido. Aquí el que no corre vuela. Si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Le hacemos a Dios mentiroso. Y dice, ¿y la verdad? ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo no está en nosotros. En el versículo 10 dice, además, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ni su presencia, ni su palabra está en nosotros, si nos empeñamos en disimular y en aparentar diciendo, yo no he pecado en mi vida, no hay la más mínima esencia de este tema. Una de las primeras cosas que una persona necesita en esta vida para cambiar, llámese cristiano o no, es reconocer que tiene una necesidad. Pararme en un momento determinado del camino en la vida y decir, yo he llegado a un punto en mi vida en el que llevo arrastrando durante mucho tiempo una situación que me está complicando la existencia. Llámese atadura, llámese complejo, llámese temor, llámese lo que se llame. Y el mero hecho de reconocer, sí, es muy importante reconocer, pero no es suficiente. No es suficiente. Porque yo he conocido a muchísima gente que reconoce que lo que están haciendo está mal, que no pueden seguir por ese camino. Pregúntale a una persona que lleve un montón de años en la droga, un montón de años en el alcohol, y siempre parece que mencionamos los típicos pecados como si no hubiera otros, pero son a veces los más notorios, ¿no? Pues encontramos a personas que reconocen que han perdido su vida, que se han hecho daño a sí mismos, que le han hecho daño a su familia, que le han hecho daño a todo el mundo, porque el camino que escogieron fue el incorrecto. ¿Se dan cuenta? Y reconocen, qué lástima que me he puesto con 40 o 50 años en la vida y he perdido dinero, he perdido mi matrimonio, he perdido a mis hijos, he perdido el respeto de mis amigos, he perdido todo en la vida y lo reconocen, pero al día siguiente te lo encuentras y están otra vez igual o peor. ¿Pero qué pasó? ¿No reconoció a este hombre? ¿No reconoció a esta familia, a esta persona ayer que este problema les estaba matando? Sí, y fueron sinceros cuando lo reconocieron. Pero el mero hecho de reconocer no es suficiente, querido. Aquí la Biblia nos dice que tenemos que dar un paso más, y es el de confesar. Yo reconozco, pero yo confieso delante de Dios. Señor, yo tengo un problema grave en mi vida. Un problema que no sé cómo resolver. Un problema que por mí mismo jamás voy a poder superar. Por ahí se habla mucho acerca de la fuerza de voluntad, ¿verdad? ¿Y dónde se compra eso? ¿Y cómo se consigue eso? ¿Dónde puedo conseguir un poco de fuerza de voluntad? ¿Dónde puedo ir a una tienda, a una farmacia, a un supermercado, a un centro comercial a decir, oye, necesito en esta etapa, en esta situación en la que me encuentro en mi vida, algo de fuerza de voluntad? No la vas a encontrar, no la vas a encontrar. Puedes ir a una iglesia y que te diga un pastor, si no, yo voy a orar por ti, y te impone las manos y te rodean 4 o 5 hermanos para que tu fuerza de voluntad se potencie. Olvídate, no es así, no es así. No es en nuestra propia fuerza, sino es en una fuerza externa, ajena a nosotros, que podemos superar todo lo que humanamente hablando es imposible, totalmente imposible. Porque la carne es esa fuerza compulsiva que me lleva a veces a situaciones extremas en las que pierdo el control. Y la Biblia dice, y lo dije el jueves, que cuando una persona comete un pecado, y cuanto más lo cometa, pierde el control, se convierte en un esclavo. Y esa palabra yo sé que no es una palabra moderna, ¿verdad? Parece que vivimos en una sociedad donde ya no existe la esclavitud. Pues no, señor, hermano. Vivimos rodeados de millones de esclavos todos los días. Esclavos de cuello alto, esclavos con corbata, con chaqueta, con maletines, con buenos coches, con buenos estándares de vida. Pero en el fondo son esclavos, como dice Pablo, de sus pasiones y de sus deseos, que batallan contra el cuerpo y que te impiden hacer la voluntad de Dios, porque hay interiormente en tu vida una voluntad que te lleva y te arrastra aunque no quieras. Puede ser que durante un tiempo tengas una buena racha, pero tarde o temprano vuelves otra vez a las andadas. Porque la carne, amigo, está acostumbrada a pecar, y a la carne pues no se le vence simplemente porque te has convertido. Y ahora vengo a la iglesia y ahora pues vengo aquí y ya verás cómo ahora el diablo ni me tienta, ni va a perder el tiempo conmigo, me va a dejar en paz y voy a poder ser libre de sus presiones y de sus ataduras.
Pues no es así, hermano. Y por eso estamos en esta clase de educación cristiana, para decirte que la carne tiene un poder destructivo terrible. Y dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y hablan como en la carne y hablan y se comportan en la carne. Y los que viven según la carne, dice, no pueden heredar el reino de los cielos. Y los que practican su vida en la carne, de la carne segarán muerte y destrucción. Porque es así, no hay otra, no puedes esperar otra cosa. Así que hay que confesar delante del Señor: Señor, yo no puedo con esto. Lo reconozco, pero yo no puedo con esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo reconozco, lo confieso delante del Señor. No quiero disimular más. Tengo este problema. Lo confieso, lo declaro. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a ver, según la Biblia, lo que tengo que comenzar a hacer. Vamos bien encaminados. Has reconocido, has confesado, pero de momento no eres libre. Todo sigue igual. He reconocido, he confesado, pero ¿y ahora qué? Vamos a leer algunos textos de la Biblia. He seleccionado unos cuantos que creo que nos pueden venir muy bien. El primero está en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Escúchelo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué fácil este primer paso, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo dije en la última reunión que tuvimos que una persona, si no come, puede terminar no solamente debilitándose, sino muriendo. Y no será la primera persona ni la última que muera en la vida por hambre. Es una muerte lenta, dolorosa, terrible, pero una persona puede llegar a morir de hambre. Y si no, inténtalo para que veas. El ser humano no ha sido diseñado, no ha sido creado para dejar de comer. Cristo comía, los profetas comían, los discípulos comían, el ser humano tiene que comer. Sí o sí tiene que comer, más o menos, pero tienes que comer. Y si no comes te estás deteriorando y te puede llevar a la muerte. Bueno, pues así como se puede morir una persona por dejar de comer, la carne, el ego del ser humano, que está entronizado, que está sentado en el centro de tu vida, en el centro de tu voluntad, la única forma es matar a la carne de hambre. Y uno dice, ¿y eso cómo se hace? Pues no dándole a la carne, no dándole a tu ego lo que tu ego te pide en ese momento. Y tienes que comenzar a tomar una serie de medidas. Dice, bueno, si mi problema es el internet, quítalo de tu casa. No lo tengas. Porque si tu problema es el internet, ¿para qué lo tienes? Si tu problema es el móvil, si tu problema es la televisión, si tu problema no sé cuál sea, yo no estoy tratando de descubrir aquí la vida de nadie, pues ni me interesa, pero tú sabrás cuál es tu problema, tú sabrás cuál es tu debilidad. Pues querido, lo que tienes que hacer es no echarle leña al fuego, sino decir, si este es mi problema, lo quito de en medio. No significa de que no voy a ser tentado, pero si yo voy a ser tentado por el internet y no tengo internet, ¿cómo entro a navegar en internet? Se lo pongo difícil a la carne, no se lo pongo fácil. No digo, bueno, mira, tengo internet y no solamente tengo internet, sino tengo ADSL y además tengo fibra óptica. Hijo, se lo estás poniendo en bandeja. Tienes lo máximo para que en cualquier momento, cuando te llegue tu día malo, como vamos a ver en esta tarde, Efesios 6, lo tienes todo en bandeja. Y el enemigo dice, pero si tienes un ordenador de nueva generación recién comprado, y tienes fibra óptica, tío, y tienes un pedazo de teclado, ¿verdad? Vamos a matar a la carne de hambre, no suministrándole ni poniéndole fácil lo que te pide, porque la carne siempre necesita instrumentos para poder llegar a tu corazón y a tu voluntad. ¿Te das cuenta? ¿Se acuerdan cuando el jueves hablamos acerca de los anhelos o de los instintos básicos y elementales de la carne, que no son malos? Por ejemplo, un instinto natural de la carne, el comer. El comer, no es malo el comer. Pero hay gente que no come para vivir, sino que viven para comer. Y gente que se extralimita y comen y comen y comen y comen. Y algo natural se lo has entregado al enemigo, has rendido tu voluntad a la comida y ahora ella te domina a ti en vez de tú dominarla a ella. Es como cuando hablamos acerca de las relaciones sexuales dentro de la pareja.
Son bíblicas. No os neguéis el uno al otro, dice la Escritura. Cumpla el marido con la mujer y la mujer con el marido su deber conyugal. Pero una cosa es el deber conyugal y otra cosa es la obsesión por el tema del sexo, que ya pierdes el control y algo que era natural y que tú podías tener en todo momento como cabeza y como ser humano y como hijo y hija de Dios bajo tu control, al final te controla a ti y se te convierte en una obsesión y se te va toda la bendición por algo que era natural dentro del matrimonio, pero que tú le has dado un valor y una importancia tan grande que se te ha ido de las manos como un caballo desbocado. ¿Te das cuenta? ¿Es bíblico el vestirse? Claro, si la Biblia dice que no podemos andar desnudos por la vida. Eso dice la Biblia, que no podemos andar desnudos por la vida, que nadie vea tu vergüenza, que nadie te descubra desnudo. Pero hay gente que vive obsesionada por comprar y comprar y comprar y comprar y comprar ropa. Y tienen 200 camisas, 300 pares de zapatos, 400 pantalones. Han perdido el control y algo que era natural y normal y bíblico, el vestirse, se ha terminado convirtiendo en una meta. Y toda tu vida, tu tiempo, tu energía, ¿verdad? Tu dinero, tu sueldo, tu doble paga, etcétera, gira en torno a comprar y comprar y comprar y comprar. Entonces te das cuenta como si tú pierdes el control incluso de lo natural, se te puede convertir en tu propio enemigo. Y por eso la palabra de Dios nos dice que lo que tenemos que hacer es andar en el Espíritu de tal manera que lo que la carne me pide, yo no se lo voy a proporcionar. Ella va a seguir pidiendo, que pida lo que quiera. Yo digo que no, y sigue pidiendo, y no, y sí, y no, y sí, y no, y sí, y no, hasta que al final dice, tengo que buscar otro camino porque con este camino, con este no puedo. Eso significa andar en el Espíritu, es matar a la carne de hambre, sustituir los hábitos de la carne por hábitos espirituales. ¿Qué es lo primero que hacías y que siempre te llevaba al pecado? Piénsalo. ¿Qué es lo primero que hacías? Lo primero que encendías, lo primero que veías, lo primero que tocabas, lo primero que hablabas. ¿Qué era lo primero? ¿Qué era lo primero? Ahora ponlo en lo último. O simplemente elimínalo de la lista. Te va a llevar como mínimo 3 o 4 semanas cambiar hábitos antiguos por hábitos nuevos. Como mínimo, 3 o 4 semanas. Y después seguramente unos 4 o 5 meses te va a costar el crear ese hábito como algo normal en tu vida, como una nueva filosofía de vida. Pero si logras batir ese récord, esa barrera, podrás vivir en victoria todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días de tu vida. Segundo principio fundamental, no solamente andar en el Espíritu y no satisfacer, matar a la carne de hambre, sino que Romanos 13:14 nos da otro principio buenísimo. Escuchen, por favor. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo. La Biblia está escrita en términos humanos. Él dijo, si yo les hablo en términos humanos y no me entienden a veces, imagínense si yo les hablara a ustedes en términos espirituales, no me entenderían. Él hablaba en términos naturales, porque si les elevaba el nivel de conversación, se iban a perder. Exactamente igual, el mismo principio lo lleva la Biblia. La Biblia, lo escrito, lo revelado y que está escrito, se escribió en términos naturales para que tú no digas qué quiso decir. No, lo que pone es lo que quiso decir. En otras palabras, por eso la Biblia nos presenta muchas veces un montón de antropomorfismo donde vemos a Dios con ojo, con mano, con espalda, con pies, etc. No es que Dios sea así, sino simplemente para describirte la naturaleza y la esencia y la forma, el modus operandi de Dios, para que puedas descubrir cómo es y cómo no es, y qué le agrada y qué le desagrada enormemente. Cuando dice la Biblia vestíos de Jesucristo, dice, bueno, ¿y cómo se vestía Jesucristo? Eso significa ahora si yo interpreto literalmente el texto de que yo ahora me tengo que poner una túnica y sandalias, me dejo crecer la barba, supuestamente Cristo tenía barba, la Biblia dice que tenía barba, me pongo una túnica, me pongo sandalias y ya estoy vestido de Jesucristo. Y si quieren voy por la vida así, ¿no? Como esa foto que pone el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no sale así? Una cosa así. Ya estoy vestido de Jesucristo. No, cuidado. ¿Qué significa vestirse de Jesucristo? El apóstol Pablo es el único personaje de la Biblia, y yo me alegro de que lo haya hecho, de que él describió de una forma extraordinaria, con una aplicación práctica en la vida del creyente, la armadura del cristiano, la armadura del creyente. Y él describe cómo se vestía un soldado romano desde los pies hasta la cabeza.
Y él va dándole una aplicación a cada parte de la armadura del romano para que el cristiano sepa en todo momento cómo tiene que actuar. Si usted quiere leer en profundidad este pasaje, tienes que ir a Efesios capítulo 6. No lo vamos a leer ahora, pero tú lo vas a leer después al llegar a casa. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok. ¿Tienen calor? Yo tengo más que ustedes, pero aguanto. Escúcheme. Él empieza por la cabeza. Ay, amigo, la sala de máquinas. Él dice que el soldado romano tenía un yelmo, una especie de casco que protegía su cabeza. Porque los huesos más duros del cuerpo están en la cabeza, pero no son suficientes para los ataques externos que tenía que soportar un soldado romano. Si yo te meto una colleja o te doy un coscorrón, yo jamás te voy a romper el frontal, ni el occipital, ni los huesos del cráneo, nunca. Pero si yo cojo un bate de béisbol, si yo cojo una espada y te doy en la cabeza, te la puedo partir. Así que el soldado romano no podía decir, bueno, yo tengo unos huesos tremendamente fuertes en la cabeza, por lo tanto me pueden hacer lo que quieran, yo soporto. No, no, no. Es que el tipo de batalla es proporcional a la persona que tú eres. Por eso hay personas que tienen un tipo de batallas que otras personas no tienen. Y el soldado romano es una persona que se va a jugar la vida. Por lo tanto, con el hueso de la naturaleza que Dios le ha dado al ser humano, no es suficiente para protegerse. Él tiene que ponerse algo adicional. Él tiene que ponerse un yelmo de hierro que lo proteja. Y Pablo dice, exactamente igual ustedes tienen que proteger su cabeza. Exactamente igual ustedes tienen que proteger su mente, su cerebro. Y no abrirlo a cualquier influencia, a cualquier conversación, a cualquier película, a cualquier cosa, sino que ustedes tienen que tener un yelmo que les proteja la mente. Y lo que tiene que tener tu mente en todo momento son principios de salvación, principios bíblicos. En mi corazón he guardado tus dichos, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Una de las cosas que a ti te va a proporcionar victoria es que tú seas salvo. Y yo te pregunto, ¿tú eres salvo? ¿Entendéis lo que os estoy preguntando? No les estoy preguntando si ustedes son miembros de esta iglesia. Porque alguien puede ser miembro de esta iglesia y no ser convertido, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y alguien puede ser no miembro de la iglesia y puede ser convertido. El firmar la membresía de una iglesia no te asegura de que tú te vas a ir a la presencia del Señor. Ser salvo significa que tú has tenido tu encuentro personal y particular con el Señor. No es algo heredado de papá o de mamá. No es que yo me crié en la iglesia, por decirlo de alguna manera. Mi madre ya venía conmigo en el vientre desde pequeñita y yo, claro, he nacido en un ambiente cristiano, donde toda la vida me he criado o en escuela dominical, o en campamentos, o en retiros, o en conferencias, o en culto, y por lo tanto damos por sentado de que el niño o la niña ya es convertido. No, señor. La conversión es personal. Y Juan capítulo 1, versículo 12 dice que los hijos de Dios son los que creyeron y los que le recibieron, no los que heredaron la salvación de sus padres. Porque los hijos de Dios no nacen, los hijos de Dios se hacen. No son engendrados de voluntad humana, de sangre o de carne, como dice la Biblia, sino es un nuevo nacimiento que se relata y se describe mucho mejor 2 capítulos más adelante, en el capítulo 3, cuando el Señor le dice a Nicodemo, principal entre los judíos, fariseo de fariseos, un buen hombre, un hombre que tiene un anhelo tremendo por hablar y conocer al Señor, pero lo dice el Señor a ese religioso que conocía la Biblia de memoria, más que tú y que yo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo me estás hablando en estos términos? ¿Es que acaso me pides que vuelva a entrar en el vientre de mi madre? Y se le queda mirando el Señor y dice, ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes lo que te estoy diciendo? El nuevo nacimiento no es cambiar de iglesia, no es cambiar de religión, no es cambiar de lugar de culto. El nuevo nacimiento no es cambiar el Corán por la Biblia o la misa por el culto. El nuevo nacimiento es tener tu encuentro con Cristo. El nacer de nuevo, el reconocerte pecador, el saber que por muy pastor o por muy reverendo, por muy santa que sea tu madre, si tú no le entregas tu vida a Cristo, tú estás condenado eternamente, amigo.
Y Cristo murió por ti y por todos los seres humanos. Y si tú no abres tu corazón al Señor, de nada sirve que tú te hayas criado con tu padre, con tu madre, con tus tíos, con tus primos, con tus abuelos cristianos o incluso pastores. Tú tienes que tener tu propio encuentro, tu nacimiento personal con Cristo Jesús. Y por eso el yelmo de la salvación nos habla de un encuentro personal con Él. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿tú eres salvo? ¿Tú has nacido de nuevo? Solo Dios lo sabe, pero por sus frutos nosotros podemos reconocerlos. Yo tengo la obligación de decir, ¿qué fruto está dando esta persona? Ninguno, entonces no es cristiano. Porque dice la Biblia que el que no da fruto, lo podará y lo echará al fuego. Pero el que da fruto, lo poda, lo limpia, lo arregla, para que siga dando más fruto. Luego, el deber de toda persona nacida de nuevo es dar frutos. Y si usted no da fruto, usted está muerto. Y la Biblia nos enseña que Él nos quiere dar vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Tú eres salvo? ¿Tú eres salvo? Si murieras hoy, ahora mismo, dentro de una hora, en esta semana, ¿irías a la presencia del Señor? ¿Sí o no? Puedes decir con la boca bien abierta, sí, Señor, tú sabes que yo te he aceptado, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y si en esta semana está determinado por tu soberanía que yo parta de este mundo, yo sé a dónde voy. ¿Tú eres salvo esta noche? Porque si no eres salvo, estás corriendo serio peligro, amigo. Estás jugando con fuego. Y no creas que porque tengas 15, 18, 20 años, la muerte no sabe dónde vives, Porque la muerte no respeta ni hombre, ni mujer, ni edades, ni cultura, ni niveles sociales, ni espirituales. La muerte te va a encontrar el día que menos te lo imaginas. Y por eso dice que tenemos que estar preparados antes de y no después de. Entrégale tu vida a Cristo en esta tarde si no lo has hecho. Porque sería una tragedia que tengas familiares cristianos, que hayas escuchado a este pastor predicándote esta tarde y que te entre por un oído, te salga por el otro, salgas a la calle y te vuelvas a revolcar con el pecado. Y dice la Biblia que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Eso dice la palabra de Dios y yo tengo el deber de decírtelo. Ahora bajamos de la cabeza al corazón y ahí el soldado romano tenía la coraza que protegía ¿qué? El miembro más vulnerable, el corazón, amigo, el corazón. Y sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón. Porque de él salen cosas que te pueden llevar a la ruina y a la destrucción eterna. Ahí estaba la coraza, protegida. No había nada que protegiera la espalda, porque el cristiano no le da la espalda al mundo ni a nadie. Pero protegía su corazón. Y dice la Biblia que con ese corazón, centro de las emociones, de los sentimientos y a veces incluso hasta de los recuerdos, dice que con ese corazón tenemos que ahora ponerlo en el trono de Dios y amar al Señor con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza y también con todo el corazón. El corazón es como sinónimo de la voluntad humana. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda en tu vida? Tu madre probablemente ya no mande. Tu padre capaz que ni tienes. ¿Quién manda en tu vida, amigo? ¿Quién decide lo que voy a comprar o lo que no voy a comprar? ¿Quién decide dónde entras y dónde sales, a dónde vas o a dónde vas? ¿Quién decide eso? ¿Qué haces tú cuando te levantas por la mañana? ¿A quién le rindes tus cuentas, querido? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Qué haces con tu talento? ¿Qué haces con tu juventud? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Qué haces con tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? Si fuera Cristo el dueño de tu vida, gloria a Dios. Podías vivir en paz y tranquilo, sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Pero a veces las pesadillas que tienes, y los temores que tienes, y los complejos que tienes, demuestran que probablemente Cristo no sea el Señor de tu vida. Porque cuando Cristo es el Señor de una casa, en esa casa hay paz. Cuando en una casa no está Cristo, hasta huele que ahí no está la presencia del Señor. Guarda tu corazón. No te enamores de cualquiera que venga con unos ojos y unas piernas bonitas. No vayas detrás de las corrientes de este mundo, porque al fin y al cabo eres un pobre desgraciado que crees que controlas, pero hace muchos años que perdiste el control y la voluntad de tu vida. Y por eso el Señor en esta tarde, donde dice la Biblia que llama, es a tu corazón, el centro de tu voluntad.
Déjame entrar en tu corazón. Ay, amigo, si tú no te conviertes con este mensaje esta tarde, entonces tú estás más duro de lo que te imaginabas, ¿eh? Si tú no te conviertes esta tarde con las palabras que tú estás escuchando, puede ser que tengas el espíritu de Faraón, que ya no tiene tiempo ni para arrepentirse, porque ha jugado y coqueteado tanto con el pecado y con la carne y con el mundo, que ya ni siente ni padece, y ya puede venir Jesucristo en persona con las llagas y con la corona de espina y cargando la cruz, que a ti te da lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la sensibilidad, es uno de los peores momentos espirituales en la vida de un ser humano. Ya ni siento ni padezco. Espero que no hayas llegado a ese terreno, amigo. Espero que aún tiembles y espero que aún temas ante la palabra de Dios, que hoy está golpeando fuertemente a la puerta de tu corazón. Dice la Escritura que el soldado romano llevaba una espada en la mano. Claro, no llevaba un teléfono para estar todo el día tonteando con el WhatsApp, no. Llevaba una espada, ¿para qué? Para defenderse y para atacar. Para defenderse y para atacar. Y compara esa espada con la palabra de Dios. ¿Con qué te defiendes tú? ¿Con gritos? Claro, es el arma del derrotado. El arma del derrotado es el grito, es la calumnia, es la crítica, es la lengua traicionera, la lengua lisonjera. Esa es el arma del derrotado. Pero el arma del cristiano es la palabra de Dios, que te defiende y que puedes atacar al enemigo, y el enemigo reconoce el poder de la palabra. Mira a Cristo cómo le hablaba a Satanás de la palabra. Le podía haber dicho: a mí me vienes a tentar, Satanás, a mí me vienes a tentar al que te creó. Tú que me adorabas en el cielo, esas ropas que llevas, esa sabiduría que tienes, ¿verdad? Toda esa elocuencia que sabes, todo ese conocimiento que tienes, ¿quién te lo dio? ¿No te lo di yo? ¿Cómo te atreves a tentarme ahora en un momento de debilidad, cuando yo tengo hambre, cuando yo he creado el cielo y la tierra? ¿Me vienes a tentar a mí? No discutió con él, no dialogó con él, sino que le citó la palabra eterna: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que apartándose de Él, lo dejó por un tiempo. Y me llama la atención de que la Biblia habla de salvación, habla de justicia, habla de paz, habla de tantas cosas, pero al final de ese pasaje de Efesios capítulo 6, dice que tenemos que tener puesta la armadura para el día malo. Y es aquí donde quiero detenerme un poco. ¿Tú ya has tenido un día malo? No me refiero al día que suspendiste el examen. No, yo no me refiero a ese día malo. Eso es una tontería. Tu día malo es cuando te vas a ver más sola que la una. Tu día malo es cuando no estará papá ni mamá. Tu día malo es cuando se va a demostrar si verdaderamente tú has entendido o no el Evangelio. Y ese día malo te va a llegar, amigo. Te lo puedo asegurar. Adán y Eva eran las personas más felices de la tierra. Hablaban con Dios, paseaban con Dios, jugaban en el jardín del Edén, comían, vivían de maravilla. Llegó el día malo. Llegó el día malo. Y Eva no estaba preparada y sucumbió ante la tentación del diablo. Ese fue el día malo de ella. Se rompieron todas las ilusiones y todas las esperanzas en esa familia. ¿Cuántos de los que están aquí esta tarde pueden recordar tiempos bonitos cuando vivía papá, mamá, los primos, los sobrinos, los tíos, los abuelos, los cuñados, todos juntos? ¿Te acuerdas de aquellos días, aquellas fiestas, aquellos cumpleaños? Ya han pasado a la historia. Tienes que mirar muy lejano para decir: ¿cuándo fue la última vez que comimos todos sentados a la mesa, riéndonos y bromeando? Esos tiempos forman parte del pasado lejano, ¿verdad? Eso pasó en el hogar de Adán y Eva. Ya no había paz, ya los hermanos se peleaban los unos a los otros. Llegó el día malo y Eva sucumbió ante la tentación. Ay, amigo, ¿qué te parece? Llegó el día malo. Llegó el día malo para un hombre que era una maravilla de hombre. Un hombre espiritual, un hombre cerca de Dios, un hombre conocedor de la Escritura, un hombre cuyo sueño era construirle una casa a Dios. Una casa al mismísimo Dios. Un hombre que se jugó la vida durante años, él solo frente a gigantes, él solo frente a legiones de soldados filisteas, con el objetivo de despojarlo de sus riquezas para consagrárselas a su Dios, para que él pudiera tener el privilegio de decir: yo fui el primer hombre en la historia que le construyó una casa a mi Dios.
Un hombre que soñaba con construirle ese templo al Señor. Pero llegó su día malo. Y fue el día que estaba solo. Cuando tenía que estar en el campo de batalla, se quedó en casa tonteando. Y lo que no hizo el gigante Goliat, y lo que no hicieron los miles y miles de filisteos que peleaban continuamente contra él, y lo que no hizo la lanza asesina de Saúl, lo hizo la vecina de enfrente, cuando él fue incapaz de cerrar los ojos y decir: esto no lo puedo desear, porque no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y además esa mujer hermosa que vive enfrente de mi casa es la mujer de uno de los soldados que más me ama y que más me respeta. Es mi soldado fiel Urías, mi guardia personal, un hombre que daría la vida por mí si simplemente se lo pidiera. David un día estaba solo en el campo de batalla y simplemente murmuró, simplemente susurró en baja voz: ¿quién me diera de beber un vaso de agua del pozo que está en Belén? No lo pidió, no fue una orden real, fue simplemente un murmullo, un susurro. Pero dice que ahí salieron corriendo sus soldados y se jugaron la vida, entraron a la fortaleza enemigo. Y mientras uno miraba a la derecha y a la izquierda, el otro cogió un vaso de agua, salió corriendo y se lo llevó a su rey, a su señor. Y ese era el tipo de hombres que David tenía. Un tipo de hombres que se jugaban la vida para demostrarle a su rey que lo amaban. Uno iba un día, dice la Biblia, paseando por el campo. Era invierno, una nevada tremenda, y un león había caído dentro de un foso con nieve. Y ni corto ni perezoso, se mete dentro del foso y le corta la cabeza al león y le dice a su rey: mira lo que he hecho. Personas osadas, atrevidas. Dice que David tenía hombres que le ponían un pelo y lanzaban la onda y lo partían a la mitad. Dice la Biblia que David tenía soldados que cuando lo miraban eran como la mirada de leones. Eran personas que no les podía decir nada, porque dice que eran de carácter colérico y nadie se podía meter con ellos. Dice que eran personas que corrían más que las gacelas del campo. ¿Cómo voy yo a robarle la única esposa que tiene a uno de mis mejores soldados? Pues lo hizo. Pero no solamente lo hizo, sino que escribió una carta de puño y letra y se la puso en su mano y le dio en la mano la sentencia de muerte y le dijo: vete al campo de batalla y entrégasela a Joab. Y cuando abren aquella carta, el rey da una orden: pónganme a este hombre en primera línea y cuando salgan los soldados, déjenlo solo. Y claro, lo mataron. Y David tiene alivio. ¿Alivio de qué? Ahora es cuando empieza tu ruina, David. Ahora es cuando empieza tu ruina. Nunca más se te ocurra pensar que matando al perro se acaba con la rabia. Tuvo que ser amonestado por el profeta Natán, que al año siguiente se atrevió a decirle: tú has robado la mujer amada a Urías. Y esto le costó carísimo a David, porque en su día malo no estaba preparado. Y algunos dirán: pero eso eran cosas del Antiguo Testamento, Manolo, háblame del Nuevo. Venga, vamos al Nuevo, que a ti te gusta el Nuevo, vamos al Nuevo. El único hombre que caminó por encima de las aguas, el hombre que vio a Moisés cara a cara y a Elías cara a cara, el hombre que abría la boca de los peces y sacaba monedas de oro por mandato del Señor. Cuando una chica una noche fría, rodeado de soldados romanos lejos del Señor, le dice: tú eres también uno de ellos. Él dijo: no sé, yo no me metas en esto. Tú eres uno de elos, porque yo te conozco, te he oído hablando como él. Y le negó 3 veces. ¿Te das cuenta cómo también a Pedro le llegó su día malo? ¿Y al otro? ¿Y al otro? Al que viajó, comió, durmió y paseó con Cristo durante 3 largos años, llamado Judas Iscariote. Judá, de la tribu de Judá. Alabanza se llamaba él. Yo soy alabanza para Dios. ¿Alabanza para quién? Para ti mismo, querido. Porque por 30 piezas de plata terminó negando al maestro. ¿Te das cuenta cómo el día malo le llegó a David, le llegó a Pedro, le llegó a Judas, le llegó a todos los personajes de la Biblia? Le ha llegado el día malo. Algunos no estaban preparados y otros sí estaban preparados. Y cuando el día malo te llega a ti y a mí, ¿estaremos preparados ese día? Generalmente en el día malo uno siempre está solo. Nunca está uno rodeado
sino en el día malo es cuando tu espiritualidad, tu conocimiento de la Escritura, tu santidad personal, no la colectiva, la individual tuya, es cuando el diablo viene a probarla y a decirle, a ver a quién amas más, a ver si caes otra vez en mis redes, o a ver si alabas a ese Dios que dice que te ama tanto. ¿Te das cuenta? Andad en el Espíritu, vestíos de Cristo. Pero hay un texto también muy bonito en Efesios, capítulo 5, verso 18, que también habla del Espíritu. Y quiero que lo leas, quiero que lo escuches en esta tarde. Dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Tal vez no todos los que están aquí, pero algunos de ustedes saben las sensaciones que se sienten cuando uno se embriaga. Algunos saben perfectamente cómo se puede llegar a perder el control y la dignidad humana por el efecto del alcohol. Y el apóstol Pablo dice, ustedes de lo que tienen que estar ebrios continuamente y llenos es del Espíritu Santo. Y uno que está ebrio, uno que está pasado de rosca, uno que está borracho, vamos, hablando claro, no pasa desapercibido. Por muchos chicles que te eches a la boca, por mucho que te eches, amigo, das el cante. Hueles desde que llegas a la esquina. Aún no has entrado por la puerta de la iglesia y ya se nota que vienes borracho. Se empiezan a decir tonterías. Se hacen cosas que cuando uno está sereno no haría uno nunca, ¿verdad? Personas que viven peor que animales porque le han dado su voluntad a un elemento que no perdona y te termina matando, amigo. Pues Pablo dice exactamente igual como esas personas que le han dado a la desilusión, al vino, que lo cual no hay nada. Ustedes también tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora uno puede preguntar, dime cómo puedo estar yo lleno del Espíritu Santo. Siguen leyendo y dice, hablando, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. En otras palabras, es cambiando la forma de hablar, cambiando tu conducta, cambiando tu estilo de vida. Ya no hablo de fútbol, ya no hablo de comida, ya no hablo del culebrón, ya no hablo de los políticos, ya no hablo de fulano, de mengano, sino que ahora hablo del Señor, le canto al Señor, pienso en el Señor, adoro al Señor, y es el Señor continuamente. Y entonces terminas siendo lleno del Señor de tanto tiempo que pasas con el Señor. Y entonces vemos que el andar, el vestirse y el estar lleno del Espíritu Santo es una disciplina, no es tocar un botón. ¿Cuántas veces me habéis oído decir, huyan de esos métodos facilones y simplones, aprenda inglés en 15 días sin esfuerzo? No lo compre. ¿Cómo va a aprender usted a hablar inglés en 15 días sin esfuerzo? Aprenda usted a tocar la guitarra en un mes sin esfuerzo. Y ni callos te van a salir en los dedos. No, querido. Esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Cuando vayas a la guerra, afila la espada. Afílala. Los enemigos están derrotados, pero tú tienes que ir preparado al campo de batalla. No vivas de una forma relajada, superficial, como lamentablemente viven muchos cristianos hoy en día. Cristianos de culto, cristianos que van simplemente para escuchar un sermón que no les sacuda la conciencia, un mensaje que les pase por encima de la cabeza y que les haga sentir cómodos, porque en el momento en el que me sienta incómodo o aludido, me cambio a otra iglesia. No, la palabra es una espada, no es un corta uñas, no es un alfiler. La palabra tiene el poder de cambiarte, tiene el poder transformador, pero uno tiene que querer cambiar, no solo de mejorar, porque yo dije el otro día como principio elemental que una cosa es mejorar y otra cosa es cambiar, y yo no quiero mejorar, yo quiero cambiar para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La carne, como dije el otro día, la carne no se transforma, la carne no se redime, no se humilla, simplemente no se mejora, simplemente porque vengo a la iglesia. Como tú no hagas tu trabajo personal cada día, como yo lo tengo que hacer,
difícilmente vas a poder mantenerte en victoria todos los días de tu vida. Tienes que sustituir, otro principio elemental, tienes que sustituir los deseos de la carne por deseos espirituales. Alguna gente dice, es que yo no tengo ningún deseo espiritual. Por ejemplo, un deseo espiritual, leer la Biblia, no tengo ninguno, claro. Pero ¿sabes qué? Yo lo dije hace mucho tiempo en un mensaje que di, que yo recientemente lo escuché y dije, qué lástima que a veces se digan cosas como que pasan al olvido y ahí se quedan. Un mensaje que a uno tal vez le costó tanto preparar para después darlo en media hora o en 3/4 de hora, para que después quede ahí en el olvido y hay que preparar otro y después hay que preparar otro, porque si repites te dicen, ay hermano, eso ya lo dijo la semana pasada, ¿verdad? Pues yo decía en aquel mensaje hace unos meses atrás que algunos esperan tener el deseo para hacer algo y yo les enseñé que es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es despertar el deseo. Si usted no se levanta mañana por la mañana y no tiene el deseo de ir al gimnasio o de ir a correr, es cuando más tiene que ir a correr. Si usted se levanta mañana por la mañana y no tiene ningún deseo de orar ni de leer la Biblia, es cuando más tiene que orar y cuando más tiene que leer la Biblia. Ah, es que vas a ir a la iglesia y te dicen algunos, no tengo ganas. Pero ¿es normal que no tengas ganas? Es lógico. Lo raro sería, hijo, que yo te dijera, ¿quieres venir al culto? Y te dijera, sí, mamá, ¿a qué hora es? A las 6:30. Venga, a las 6:15 estoy allí. ¿Cómo vas a tener ganas de algo que nunca practicas? ¿Cómo vas a tener ganas, cómo vas a tener deseos espirituales cuando tú no eres una persona espiritual? Cuando tu mente está llena de pajaritos y de basura, ¿cómo vas tú a tener deseos de hablar con Dios? De reunirte con Dios, de venir a la casa de Dios, de leer la palabra de Dios. Es imposible. Así que papá, mamá, por favor, no vaya por ese camino porque ya perdió la guerra antes de empezarla. No, no es eso. No es tener el deseo para actuar en consecuencia, no. Es actuar en consecuencia para despertar el deseo. Es que a mí eso nunca me lo enseñaron. Pues por eso el Señor te trajo aquí. Porque si estás esperando a tener el deseo de leer la Biblia para leerla, puede ser que llegue el 31 de diciembre y no la hayas ni abierto. Que por cierto, hay algunos de ustedes que perdieron hace meses la Biblia, la tengo yo guardada y ni siquiera me la han pedido. Me imagino, como mi mujer siempre sale como abogada, dice, es que tienen otra en casa. Digo, vale. Eso espero, Elena, que tengan otra en casa. Porque como no tengan otra, apañado vamos. Que no tengo el deseo de ir al culto. Claro, lógico. ¿De qué tiene deseo la carne? Pues de irme a la discoteca. No. Un chaval con 18, 20 años, lo vas a meter en un culto 2 horas con el calor que hace aquí adentro, a escuchar un sermón, cuando todos los más guapos, las más guapas, la mejor música, la mejor no sé qué, están Pues lógico, ¿de qué tiene ganas la carne? ¿De ir al culto o de ir a la discoteca? La carne siempre te va a llevar a lo que le agrada, no a lo que no le agrada. Pero ¿sabes qué? Algunos tal vez no quieran reconocerlo, pero tú eres, permíteme esta expresión, tú eres cabezona, testaruda, tú eres terco en tus posturas, dices no, y no, cabezón, terco como una mula, me decía mi padre, es que es terco como una mula el tío, ¿eh? ¿Tú eres así? Algunos dicen, bueno, a los tercos y a las tercas me dirijo en este momento, que a verlos haylos. Esa terquedad que tienes, ese empecinamiento en decir no y no y no y no, ¿por qué no le das la vuelta a la tortilla y lo aplicas para las cosas del Señor? Conmigo no vas a poder, diablo. Conmigo no vas a poder. Esa terquedad que tienes, aplícala a lo espiritual y vas a ser una persona de una bendición que no te puedes ni imaginar. Lo que pasa es que esa capacidad que Dios te ha dado de ese empecinamiento, lamentablemente lo has encauzado mal. Pero mira cuando Pablo, que era
terco como una mula y que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Cuando él se encuentra con el Señor, él dice: así como he sido un terco y un cabezón y una persona constante y perseverante para lo malo, ahora cambio el sentido de mi vida y ahora me voy a dedicar a perseguir por Europa, por África y por todas partes del mundo a hombres, a mujeres, a rabinos, a gentiles, a publicanos. Me voy a dedicar toda la vida a ir persiguiendo a la gente para hablarle de Jesucristo. Lo metían en la cárcel, ganaba gente para Cristo. Lo metían preso, atado en un barco, hablaba de Jesucristo. Incluso le cortaron la cabeza y sigue hablando de Jesucristo porque lo dejó por escrito. En otras palabras, dale un giro a tu vida. Y todo lo que has puesto a disposición del mundo, de la carne y del diablo, ponlo a disposición del Señor. Y como Pablo decía a los hermanos de Roma: ¿qué fruto te queda de aquel empecinamiento, de aquellas obras de las cuales ahora te avergüenza? ¿Verdad que nada? No voy a estudiar, no voy a estudiar, no voy a estudiar. Que no, mamá, que no voy a estudiar. Vale, no estudias. Llegas a los 40 años, dice: ay, cómo me arrepiento de no haber estudiado. ¿Qué fruto te quedó de aquel no y no y no y no que te has puesto con 40 años? Ya no puedes cargar aquellos pesos que cargabas cuando tenías 20 años. Ahora te duele la ciática, la artrosis, las rodillas, las vértebras, la no sé qué. Y ahora dice: ahora voy a estudiar una carrera para el Señor. Ahora la carrera, ¿qué carrera vas a estudiar? ¿Qué carrera vas a estudiar, querido? Por eso, ahora muchos de ustedes están en un momento muy importante de la vida, y es de poner la base de lo que quieres ser dentro de 4 o 5 años. No te veas ahora, o no te veas dentro de 5 años como te ves ahora. No. Dentro de unos años tendrás más kilos de los que tienes ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. ¿Qué te crees? ¿Que ese cuerpo de guitarrita o de timple que tienes lo vas a tener toda la vida? Dentro de unos años tendrás un cuerpo de violonchelo o de contrabajo, ¿eh? Ay, amigo. Y esa melena que lanzas al viento, ¿eh? ¿Qué te crees? Acuérdate de tu Creador. Dice la Biblia: en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Es impresionante, tú. Yo estoy seguro que a la gente que tiene ya una cierta edad aquí en la iglesia, a los cuales respetamos inmensamente, y a los cuales los jóvenes, cada vez que saluden a una persona mayor, os tenéis que poner de pie para saludarlo, porque lo dice la Biblia, que te alzarás ante las canas de tu pueblo. Eso lo dice la palabra, y eso hay que hacerlo. Yo estoy seguro que si le preguntáramos a hermanos aquí que ya tienen una cierta edad: ¿a usted le hubiera gustado estudiar más? ¿A usted le hubiera gustado, en vez de trabajar como una mula, no te hubiera gustado tener la oportunidad de poder estudiar y sacarte una carrera y unos estudios? Estoy seguro que la inmensa mayoría dirían: claro que sí, Manolo, claro que sí, pero no pudimos. Había que comer, había que trabajar, ¿verdad? Por eso valora el tiempo presente, porque dice la Biblia que sabio es el que se goza en el tiempo de las pequeñeces. ¿Cuántos dicen amén? Me quedan 18 puntos más, pero voy a ir resumiendo. Tenemos en 1 de Timoteo 6:11 un versículo que quiero que leamos, por favor. 1 de Timoteo, versículo 6, capítulo 6, verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye, sal corriendo de ciertas y determinadas situaciones y ambientes y personas y lugares. Huye, no te quedes, huye, le decía Pablo a un pastor llamado Timoteo. ¿Cuánto más a uno que se quiere tomar en serio su relación con Dios? No estamos hablando de la relación con los demás, ya hablaremos en su momento, y de la relación con uno mismo. Estamos en la relación con Dios, el primer punto. Si quieres tomarte en serio y poner una buena base y fundamento para tener una óptima y buena relación con Dios, huye, sal corriendo de ciertas y determinadas relaciones e influencias que en un momento determinado
te pueden poner en riesgo tu testimonio y tu santidad y entras y caes otra vez. Así que mejor que salgas corriendo, porque uno salió corriendo bajo la misma tentación de David y no cayó, y el otro se quedó y cayó en aquella tentación. Así que hay situaciones que es mejor no dialogar, no perder el tiempo, no cuestionarlas, sino decir, salgo corriendo, patas para que te quiero, y cuanto más lejos mejor. Segunda de Timoteo 2:22. Vamos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Hay que huir de ciertas cosas y seguir otras. Hay que huir de las pasiones juveniles. Es que la mayoría de las pasiones, cuando se cultivan, es en la época de la juventud. Empiezan en la adolescencia, se fortalecen en la juventud y con el paso de los años se echan raíces de tal manera que cuando llegas con una cierta edad, pues es un cúmulo de pasiones desordenadas, y lo que no superaste a los 20 te va a costar más a los 40, y no te digo a los 50 o más años de edad, ¿verdad? Entonces vuelve otra vez a mencionar el término huye, pero también sigue, ¿qué? La justicia, la santidad, la paz. En otras palabras, es una decisión detrás de otra. La vida es un cúmulo de decisiones, desde que te levantas hasta que te acuestas, es una decisión, una detrás de la otra. Si te quieres tomar en serio tu relación con Dios, tienes que hacer una selección, decir, a ver, esto y esto y esto no me conviene. Tengo que huir ya, inmediatamente. Punto. Y tengo que comenzar a seguir una serie de cosas que no he seguido. La justicia, ¿dónde se practica? ¿Dónde se vive bajo la justicia? La paz, la santidad, ¿dónde? Tienes que tomar decisiones sabias para edificar, para después para poner el fundamento, para después poder edificar encima. Otro texto, Colosenses 3:5, muy bonito también, interesante. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fíjate lo que menciona ahí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera. ¿Y cómo me desprendo de esto? Dice, hacedlo morir, no dándole comida. No dándole comida. Tú te puedes matar de hambre si quieres. De hecho, hay gente que tienen el tema de la anorexia, dice, no como, y se murió. Bueno, pues exactamente igual. ¿Qué me está pidiendo la carne? ¿Qué me está pidiendo la carne? Lo que sea, no se lo voy a dar. Y no se lo voy a dar. Y la carne sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Es como ese niño malcriado que grita, patalea, que hace un escándalo para que la madre pare y le compre el dichoso helado o chupete al chiquillo. Y la madre tan tonta va y le dice, bueno, toma, para que te calles. Y se lo da. Encima le da como premio, toma, para que te calles. O algunas que le dicen, si te portas bien, te compro un helado. ¿Te portas bien? El salvaje se va a portar bien. Este no se ha portado bien ni en el vientre de la madre se ha portado bien. Y encima lo premias con un helado. Con un helado le daba yo, Se puede matar de hambre a una persona, claro. Y a la carne también se le puede matar de hambre. Te lo dije antes. ¿Qué me pide la carne? Vino. No quiero probarlo, no voy a tener ni una gota de vino en mi casa. ¿Qué me pide la carne? ¿Pornografía? Nada en mi casa de pornografía. ¿Qué me pide la carne? ¿Robar? Pues, oye, y si te cuesta solo superarlo, dice la Biblia que si uno va solo y cae, ¿quién lo levanta? Pero Eclesiastés dice, si van dos y uno cae, no me oigo en los monitores, me lo ha bajado. Si uno cae y va acompañado, el otro le levanta. Entonces a lo mejor tendrás que buscarte un escudero. Lean en la Biblia la figura del escudero, es impresionante. Un rey sin escudero no es nada, ¿verdad? Tienes tal vez que buscarte un escudero, tienes que buscarte un hermano mayor. ¿No hay un programa que se llama Hermano Mayor? Donde entra a la casa de un salvaje. No, a mí ese programa me pone de mal humor. Hay a otros que le encanta el final. Es terrible, hermanos, es terrorífico entrar y ver aquello. Dice, bueno, ¿esto de dónde ha salido este personaje? ¿Verdad? Tal vez tendrás que buscarte un hermano mayor y decir, oye, mira, yo solo no puedo estar. Tú puedes estar conmigo durante un tiempo para que tú me ayudes, y cuando yo me vaya por un lado, si ves que me desvío, me das una colleja. ¿Para qué existía el yugo? Para enseñarle al buey joven a arar bien, ¿cómo? Enyugándolo al buey viejo, ¿verdad?
Y entonces aprendía las buenas mañas de y no viceversa. Y por eso a veces es muy necesario decir, yo durante un tiempo necesito vivir bajo el techo de un hermano cristiano, de una familia que me adopte, porque tengo un problema que solo no puedo superarlo. ¿Hay algún hermano en la iglesia, alguna familia, alguna persona que me tutela, que me adopta durante algún tiempo hasta que yo logre superar esto y yo después a su vez lo haré con otras personas el día de mañana? Eso es trabajar juntos en armonía. Lo demás son pamplinas. Si terminas el culto, te mandas a mudar a tu casa y no estás dispuesto a abrir tu casa para ayudar a uno que te pida ayuda, yo me río de tu cristianismo ahora mismo en tu cara. Eso ni es cristianismo ni es nada. Eso es egoísmo disfrazado de cristianismo. Hay hermanos que pueden necesitar la ayuda para dejar de fumar, porque solo no van a poder, o para dejar de hacer ciertas y determinadas cosas. Pues eso es lo que dice la palabra de Dios, que el mayor tiene que ayudar al que está comenzando. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que en algún momento, si alguien lo necesita, pues tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque si no, ¿a qué estamos jugando, hermanos? ¿A qué estamos jugando? Hay otro texto muy interesante, y es Romanos 6:6, y quiero que presten atención a este versículo especialmente. ¿Qué dice, por favor? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Parece un versículo muy complicado, ¿no? Parece una terminología, nuestro viejo hombre fue crucificado y tal. Vamos a ver. La Biblia nos habla de una vieja naturaleza. Es lo que éramos antes de aceptar al Señor. Nuestra nueva naturaleza comienza después de aceptar al Señor, de nacer de nuevo. Ponme el versículo, esa antigua naturaleza, ese antiguo modelo de vida, dice la Biblia que el Señor lo tomó y lo crucificó juntamente con Él, sabiendo esto. Fíjate las veces que Pablo emplea esta expresión, y sabemos que, ¿no? Sabiendo que nuestro viejo hombre, no el actual, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué nosotros nos bautizamos como lo hacemos? ¿Por qué no cogemos un poquito de agua y hacemos así? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El siguiente, el Padre, el Hijo, el siguiente. ¿Por qué sumergimos a la persona debajo del agua? Que algunos había que tenerlo allí un rato. Date quieto ahí. ¿Y por qué lo sacamos fuera? Y encima lo hacemos vestido. Es una cosa increíble, porque cuando uno va a la playa, generalmente se quita la camisa, pero sin embargo nos bautizamos de adulto por inmersión y vestidos. Claro, ¿es que acaso no tenemos claro y no sabemos a estas alturas que eso es un funeral del viejo hombre? El día que te entierren, el día que nos entierren, si es que nos entierran, nos enterrarán vestidos, ¿sí o no? Pues el día que sepultamos a nuestro viejo hombre, simbólicamente, fue el día del bautismo. Por eso te sumerjo como si ya murieras a tu antigua vida del pecado, y cuando sales del agua sales a una nueva vida. Claro, eso es algo natural, pero que refleja un principio espiritual oculto, que es el de morir al pecado y vivir el resto de mi vida para Cristo. Eso es el bautismo. Si no, no tiene ningún sentido, es mojar a la gente y nada más. Pues lo que tú tienes que partir de la base es que con lo que tú luchas ya está vencido. Dice la que está a tu lado, por favor. Con lo que tú luchas ya está derrotado, ya está vencido. ¿Con qué luchas tú? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu batalla? Ya está ganada. ¿Y entonces por qué sigo yo peleando con esto? Porque aquí en tu cabeza tú no has interiorizado esta verdad. Este tema ya está derrotado, pero es que yo no lo he derrotado. Señor, tú sabes que a mí me tira esto. Yo no lo he derrotado. Que no has sido tú el que lo ha derrotado. Que ha sido Él. Que fue Él. El día que el Señor Jesucristo murió allí en el monte de la Calavera en Jerusalén. Ese día el Señor murió en tu lugar
por tus pecados y por nuestros pecados, y todo lo que había ido a dominar durante toda la vida. Pero Manolo, si ni siquiera había nacido, es que Él siempre va adelante. Él siempre va adelante. Ni siquiera había nacido y Él ya sabía que iba a ser un pecador. Y Él se adelanta en el tiempo y en el espacio y le dice: Padre, Manolo, cuando nazca, tendrá esta y esta y esta debilidad. Y esa debilidad se va a convertir en él en un pecado que lo va a dominar. Y tú has dicho, Padre, que la paga del pecado es la muerte. Así que si fuéramos simplemente justicia pura y dura, este hombre y aquel y toda la humanidad no sería digna de vivir ni un solo minuto bajo la cobertura de la eternidad. Pero hay una forma de solucionar el tema de la justicia. No la anulamos, porque sería una barbaridad anular la justicia de Dios. Ahora digo blanco, ahora digo negro, ahora digo mañana digo Diego. No anulamos la justicia. Sigue estando la justicia, sigue estando la ley. La paga del pecado es la muerte. No lo hemos cambiado, es inmutable, como la ley de la gravedad. Si te tiras te matas, pues el que peca muere. Pero ¿y ahora cómo solucionamos el problema? Es que no es un problema para Dios. Lo que vamos a hacer es aplicar otra parte de la esencia de nuestro carácter, y es la misericordia. Pero la misericordia no anula la justicia, ni la justicia es permisiva hasta el punto que dice: bueno, pues nada, la vista gorda, aquí no ha pasado nada. No. ¿Cómo casamos justicia y misericordia? ¿Cómo se pueden encontrar la justicia y la misericordia en la cruz? ¿A quién crucificamos? ¿A alguien que no había pecado? ¿A alguien limpio, justo y sin mácula? Que esté dispuesto, esa es otra, que esté dispuesto a cargar sin necesidad la culpa ajena, echársela sobre sus hombros, ir a la cruz y morir en sustitución de toda la raza humana. ¿Dónde encontramos a semejante personaje? ¿Dónde encontramos a alguien que esté dispuesto a morir por lo vil y por lo menospreciado? Alguno osaría, dice Pablo en Romanos capítulo 5, a morir por el bueno y por el justo. Pero ¿dónde encontramos a alguien que esté dispuesto a morir por criminales, por asesinos, por violadores, por fornicarios, por idólatras? ¿Dónde lo encontramos? Esa pregunta se le hizo a Juan en la Biblia. Se le dijo: Juan, hay un rollo, hay un libro que dice: ¿quién es digno de poder pagar ese precio? Y Juan lloraba, y un anciano le dijo: ven que yo te voy a mostrar quién es digno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el verbo hecho carne, el gran yo soy, el Emmanuel, el alfa y la omega, el principio y el fin, etcétera, etcétera. Él es el único digno. Él es el único digno, el único candidato que cumple todos los requisitos. Si Él quiere, de ir a una cruz y morir por los que vivieron desde Adán hasta el último ser humano que pisa el planeta Tierra. Y ahora lanza al Padre la pregunta eterna que recorre cielo y tierra, diciendo: ¿a quién enviaré? Y el Hijo le dice: Padre, cuenta conmigo. Yo voy. Envíame a mí, que yo iré. Tema zanjado. Prepárate. Pasan los siglos, pasan los años. Hay que buscar un sitio. Ya lo tenemos encontrado. Una pequeña aldea llamada Belén, provincia de Judea, territorio de Israel. Bien, hay que encontrar el instrumento para poner la semilla incontaminada en el vientre de esa mujer. ¿Dónde está esa mujer? Miriam, de la tribu de Judá, descendiente del mismísimo rey David. Visítala, Gabriel. Vete y dale este anuncio. Shalom leja. Bienaventurada eres, porque tendrás el privilegio de tener al Mesías dentro de tu vientre. ¿Estás dispuesta?
He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Bien, perfecto, ya lo tenemos. Vendrán enemigos por todas partes. El infierno se ha enterado. Herodes ha dado el edicto de matar a los niños. Todo se ha movilizado. Todo el cielo, la tierra, el infierno, todo está movilizado. Y llega el momento cumbre, cuando el niño nace. Aleluya. Y ahora hay que prepararlo, ahora hay que cuidarlo y protegerlo de tal manera que nada lo mate, nada lo perturbe, sino que él pueda llegar al momento cumbre, porque al fin y al cabo no ha nacido para ser un niño bonito y precioso, no ha nacido para sanar enfermos y echar fuera demonios. Eso lo puede hacer, pero él realmente sabe para lo que yo lo mando para morir en una cruz, porque él sabe perfectamente que la sentencia del pecado es la muerte, y como él ha dicho, heme aquí, envíame a mí, te tengo que matar, hijo, te tengo que dar la espalda y abandonar en la cruz. Y allí está, con sus brazos alzados entre el cielo y la tierra, el Hijo de Dios. Y cuando él ve la realidad de aquel, heme aquí, envíame a mí, viendo al Padre que se marcha, no le dice cual Moisés, muéstrame tu gloria, no te vayas, Señor, si tú no vienes conmigo, yo me quedo aquí, no voy a Canaán, sino que él dice, Padre, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué te vas? Y entonces cuando ve que se va, no le queda más remedio que decir, pues, llévate mi espíritu contigo, sabiendo que mi alma y mi cuerpo no se pudrirá en el infierno ni en el Hades, porque tu palabra dice que no veré la corrupción. ¿Cómo sabemos ahora que el Padre aceptó aquella ofrenda? ¿Cómo sabemos que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él? ¿Cómo tengo la garantía yo hoy aquí en Tenerife de saber que Dios me ha perdonado a pesar de que mañana pueda pecar otra vez? ¿Qué garantía tenemos? ¿Cómo podemos vivir tranquilos, hermano, de saber que el Señor me ha perdonado? ¿A qué me agarro? No tengo un papel, no tengo un documento, no tengo nada. ¿A qué me agarro? Me agarro a algo que ocurrió al tercer día. Cuando temprano en la mañana una mujer que se acordaba de que él había dicho que resucitaría, se acerca al sepulcro, y cuando va y lo encuentra aparentemente profanado y vacío, los ángeles le dicen una palabra que recorre el tiempo y el espacio, y le dicen, no llores, María, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Ve y díselo a mis hermanos. Y esa es la garantía de que tú y yo somos libres en esta tarde. Yo no sé lo que va a pasar dentro de media hora, ¿sabes? Yo no sé lo que va a pasar la semana que viene, ni me interesa. Yo lo que sé que ahora mismo en este lugar, en este minuto, en este segundo, si yo le pido perdón a Dios, aunque haya pecado hace 3/4 de hora, aunque haya sido el peor degenerado de toda la humanidad, si yo en este momento me arrepiento y clamo al Señor, y yo muriera ahora mismo, sé que hoy estaré con Él en el paraíso. Entonces no te preocupes por lo que pasó hace 2 días. No estés agobiado por lo que hiciste la semana pasada, aunque dijiste que no lo ibas a hacer más. No te preocupes por el pasado, porque en Cristo las cosas viejas pasaron. Que no te agobie el pasado, ni te frustre, ni condicione el presente, ni el futuro. Tampoco estés agobiado por mañana y la semana que viene, y cuando me pase otra vez, no te agobies por eso. El único instante que existe ahora mismo es el que estás viviendo, el presente. ¿Ahora le quieres pedir perdón a Dios? Aprovecha ahora, porque este es el único momento que Dios te va a perdonar. Mañana, como no existe, ayer tampoco existe. Si le quieres pedir perdón a Dios, cuando se lo tienes que pedir, no es mañana, es aquí y ahora. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor, porque es ahora cuando tienes la oportunidad de decir, soy libre y el Señor me ha perdonado todos mis pecados. Y si mañana peco, pues te vuelves a arrepentir otra vez, y el Señor cada día te dará más fuerza, y la carne se irá debilitando hasta que puedas decir, soy 100% libre para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues hermanos, yo ya he terminado. Si queréis, yo puedo estar aquí 3 días más predicando, yo no tengo ningún problema. Pero es que ahora son ustedes los que tienen que hacer algo, y yo también. Y es pedirle perdón a Dios, y que la carne, que nos va a perseguir toda la vida, cual perro sabueso, en esta tarde nos pierda el rastro. ¿Saben lo que hacen los presos y los que huyen de los perros sabuesos cuando están siendo perseguidos? Caminan por el agua, por los ríos, por los riachuelos, y el perro en el agua no huele, pierde el rastro. Métete en Cristo, porque es el único lugar seguro donde el diablo no te va a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos.
Métete en la sangre de Jesucristo, métete en el corazón de Dios. Ahí el diablo no te va a encontrar. Métete en Él, ahí el diablo no te va a poder echar la zarpa. Métete hoy en Cristo. Es el único lugar donde se puede vivir confiado y seguro. Aleluya. Y quiero hoy hacer un llamado al arrepentimiento. No es un llamado a recibir dones y unción y bendición y esto y aquello, no. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a la seriedad, a la santidad con Dios. Y es un momento donde tú tienes que tomar una firme determinación que papá y mamá no pueden tomar por ti. Nunca lo van a hacer por ti, aunque quisieran. No puede, no vale. Es un momento en el que Dios trata con tu corazón y te dice, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo hacer mi obra en ti y perfeccionarla? ¿Puedo llevarme tu peso y tu carga y darte mi paz, mi consuelo y mi alivio? El Señor hoy te llama, amigo. Hoy el Señor te llama a tu corazón y te dice, esas luchas, esas pasiones, esa rebeldía, esas cosas que te persiguen, a pesar de la edad que tienes, tú puedes superarlas con mi ayuda y con mi libertad. Si tú sales por esta iglesia, de la puerta de esta iglesia, sin haber tomado una decisión por Cristo, tú has perdido la tarde. Tú has perdido la tarde. Podías haber quedado en casa. Podías haber ido a partido de fútbol o a donde quisieras. Porque en esta tarde, todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar una firme determinación delante de Dios. ¿Qué vas a hacer con el llamado de Dios? Él está golpeando a tu corazón. Por eso yo te llamo esta tarde, ven a Jesús. Ven al Señor y entrégale tu carne. Entrégale todo aquello que te ha atado durante tantos años. Pero tú quieres ser hoy totalmente libre para la gloria del Señor. Aleluya. Y a los que en esta tarde el Señor está poniendo el deseo en su corazón de dar un paso al frente, de dar un paso adelante y romper y cambiar. Yo les invito a que pasen aquí al frente, aquí delante, y juntos, tú y yo, vamos a orar al Señor y pedirle al Señor fuerzas y pedirle al Señor de su gracia. Ponte un ladito para que pase la gente. Y pedirle fuerzas al Señor para decir, Señor, yo quiero entregarte hoy esta lucha interna y quiero ser libre completamente en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Si sientes en tu corazón pasar al frente para orar por ti, te estoy esperando. Dios te bendiga. Alguien más en esta tarde que quiere pasar aquí al frente, Dios le bendiga, hermana. Dios os bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos orando, por favor. Todos orando. Aleluya, Jesús. Arrímese más al frente para que puedan pasar los demás. Este es un momento muy especial en tu vida, ¿sabes? No es un mensaje cualquiera. No es un mensaje para aceptar a Cristo. Los que están pasando aquí adelante son cristianos. Yo los conozco a ustedes desde muchos años. Yo no estoy invitando a ustedes a que vengan a aceptar a Cristo. Ustedes supuestamente ya lo han aceptado. Eso está claro. Pero ustedes lo que le van a entregar en esta tarde al Señor es ese área de la vida que se te ha ido del control. Y tú dices, basta ya, se acabó. Yo quiero entregarle al Señor este problema, esta debilidad, ponle el adjetivo que quieras. Pero yo quiero ser libre hoy, a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Aleluya. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Hable con el Señor en este momento. Es un momento muy importante, es un momento solemne, es un momento en el que tú te vas a acercar a tu Dios y decirle con todo tu corazón algo así como, Señor Jesús,
Yo reconozco que te necesito, Señor. Yo te conozco, yo te he recibido, tú eres mi Señor, mi Salvador. Pero no he crecido, no he madurado en áreas de mi vida y confieso, Señor, que en este momento de mi vida, ese área tenía ya que estar más que controlada. Pero yo vengo a ti humildemente, dígaselo al Señor. Yo vengo a ti en esta tarde humildemente a pedirte perdón. Hágalo, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Tú sabes la lucha, la batalla que llevo, Señor. El tiempo que lleva rondándome esta situación. Yo quiero que tú extiendas tu mano esta tarde, Señor, y me des las fuerzas para esforzarme. Me des valor para ser valiente. Y me des tu libertad para yo vivir en libertad todo el resto de mi vida, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra me libera, tu palabra me aclara las ideas. Tu palabra me habla de morir a la carne, de vestirme de Cristo, de estar lleno del Espíritu. Tu palabra me da tantos sabios consejos. Yo quiero en esta tarde, en este altar, Señor, en esta plataforma, pedirte, ayúdame, Señor, dígaselo. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. No quiero nunca más volver a ser víctima. No quiero nunca más volver a tropezar en esta historia. Porque tú me has llamado para vivir en paz, para vivir en victoria. Y a partir de hoy voy a trabajar en la dirección opuesta. No dándole a la carne lo que me pide, sino negándole todos y cada uno de sus apetitos y deseos. Porque al fin y al cabo son vanaglorias, son vanidades que para nada sirven. Yo lo que quiero es llenarme de ti, Señor. Yo lo que quiero es servirte a ti en tu reino con efectividad, Señor. Yo lo que quiero, Señor, es madurar. Yo lo que quiero es crecer. Yo lo que quiero, en definitiva, es vivir en santidad todos los días de mi vida, sin la cual nadie te verá, Señor. Yo quiero que tú derrames de tu presencia en mi corazón, Señor. Y que yo a partir de hoy empiece una etapa nueva en mi vida, en mi relación contigo. Porque hasta que yo no arregle 100% mi relación contigo, mi relación con los demás no tendrá futuro, y mucho menos conmigo mismo. Por eso, Señor, yo quiero que tú restaures todas las áreas de mi vida que tengan que ser restauradas. Ayúdame, Señor, dígaselo a Él con todo su corazón. Ayúdame, Señor. Ves que he pasado al frente como señal de que voy en serio, Señor. He pasado al frente, Señor, porque tu palabra me ha hablado y porque siento que tengo que hacer algo físico para que algo en el mundo espiritual cambie. Y he respondido afirmativamente a este llamado porque quiero tomarte de la mano, Señor, y pedirte que no me sueltes, Señor. Porque soy débil, porque la carne es débil. El espíritu muchas veces quiere, pero la carne es débil y tenemos que orar para poder vencer la carne. Y no la vamos a vencer con fuerza de voluntad, sino en el poder de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y quiero que ahora le digas al Señor, gracias, porque a pesar de mis debilidades, tú me amas, Señor. Atrévete a darle gracias al Señor. Decirle, Señor, gracias porque sé que tú me has hecho libre y porque tú me amas. Y porque tú ocupaste mi lugar en la cruz hace 2000 años, muriendo por mí, Señor. Aleluya. Yo soy un hijo, soy una hija tuya. Yo en esta tarde te adoro, me pongo bajo tu cobertura, me someto al señorío del Señor. Y declaro que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores será mi cobertura, mi guía, mi cabeza, todos los días de mi vida, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Levanta conmigo tu mano al cielo. Y dile gracias, Señor. Muchas gracias. Pido a la iglesia que se ponga de pie, por favor. Todos los hermanos nos ponemos de pie en esta noche. Aleluya. Y decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque el Evangelio es libertad. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque el diablo no tiene ninguna autoridad, no tiene ninguna suerte ni parte con nosotros. Porque mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí, Señor. Gracias.
Libérame, Señor, de doctrinas equivocadas. Libérame de malos pensamientos. Libérame de todo aquello que no te trae gloria, Señor. Y como te he pedido que a partir de hoy, esta semana misma, a partir de hoy mismo, yo comience una nueva relación contigo, Señor. Gracias de todo corazón por tu grande amor y por tu misericordia. En el bendito y poderoso y soberano nombre de mi Señor Jesucristo, al cual alabo y adoro. Amén. Amén, amén y amén, aleluya. Hermano querido, que el Señor te bendiga grandemente. Yo quiero que hermanos de la iglesia saluden y abracen a estos hermanos y le digan: hermano, voy a orar por ti. Voy a orar por ti para que el Señor te ayude, para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te acompañe, aleluya, todos los días de tu vida, donde quiera que vayas, aleluya. Saludo al que está a tu lado en esta tarde y el hermano: tenemos la victoria en el nombre de Cristo Jesús, Rey y Señor nuestro. Aleluya.